Hola, hola. Hoy te quiero hablar de un tema que a mí me parece altamente delicado, que es cuando toda esta teoría de la manifestación, de la creación de la realidad, produce culpa. Produce culpa muchas veces porque me ha pasado escuchar a pacientes y a personas que vienen a consultarme de que en realidad tienen una enfermedad, que muchas veces son enfermedades crónicas, y aplicaron la técnica y la teoría y estudiaron sobre manifestación y el síntoma no se movió y el síntoma no se corrió del lugar. Entonces, en este punto, muchas veces vienen personas con mucha culpa, con mucho malestar y a veces con vergüenza. ¿Cómo puede ser que yo haya creado esta enfermedad? ¿Cómo puede ser que me haya tratado a mí misma, a mí mismo de esta manera y que encima no tenga la posibilidad de transformar este proceso? Aquí es en donde a mí me parece que son temas altamente delicados y cuando realmente estamos hablando de salud humana, necesitamos tener en cuenta muchísimas otras variables. Para que se genere una enfermedad, es necesario que sucedan muchísimos eventos que no tienen que ver solamente con la parte psicoemocional del proceso de enfermedad. A mí me gusta decir que toda enfermedad tiene una parte psicoemocional, pero que claramente no es toda psicoemocional. Y cuando estamos hablando de cáncer, de diabetes, de miopía, de algunos procesos que realmente son como crónicos y por ahí la persona nació con esto. Bueno, podemos decir que hay muchísimas otras variables, ¿no? Muchísimas otras variables que influyen en un proceso de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de creación de la realidad, si este es el primer podcast que ves, te invito a que veas también los anteriores, porque hablábamos claramente de esto de que incluso en esta parte de creación de la realidad más psicoemocional, tenemos el espacio personal de creación de la realidad, tenemos el espacio transgeneracional de creación de la realidad y tenemos el espacio colectivo de creación de la realidad. Incluso en esta partecita que hace a un proceso de enfermedad o de sanación o de sanación, que es la parte psicoemocional, el sentido de los síntomas, cuál es el aprendizaje que puedo extraer de aquello que sucede, tenemos todos estos ámbitos también. Entonces, una persona puede estar siendo el paciente identificado en un sistema familiar y puede estar portando los síntomas de todo un sistema. O una persona puede estar portando los síntomas de todo un colectivo, del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema que son instituciones que quedan dando vueltas dentro de nuestra humanidad y muchas veces sin ser revisadas, sin ser tenidas en cuenta y por supuesto que generan síntomas. Por supuesto que generan síntomas. Entonces, incluso en este rasgo, en esta partecita psicoemocional es mucho más complejo. Es muchísimo más complejo. Entonces, digo, ¿no? Qué triste cuando una persona viene encima de cargar con sus síntomas y con los malestares que trae y con todas las dificultades que trae portar un síntoma o un diagnóstico, se le manipula o se le trae de estos lugares, ¿no? Lo creaste, vos lo creaste, entonces vos lo tenés que sanar, entonces ponete a visualizar que ya estás sana, que ya estás sano, entonces, nada, son tus emociones, entonces lo tenés que pensar y lo tenés que sentir y lo tenés que... Bueno, ok, ok, estamos en un plano altamente delicado, porque en cuanto la persona lo intente algunas veces y se frustre, va a empezar a traer encima de todo lo que ya trae, estos sentimientos, culpa, vergüenza, malestar, ¿no? Frustración. ¿Y qué crees que va a ser la culpa, el malestar y la frustración en un proceso de enfermedad? Cuando hoy estamos sabiendo que sí, que las emociones influyen, no son el único influyente, ese es el punto, ¿no? No son los únicos influyentes, pero por supuesto que influyen en el proceso de la sanación. Porque el modo supervivencia, el modo ansiedad, el modo en el que tengo que estar defendiéndome de lo nuevo,
y guardando y acorazando lo conocido y acorazando lo que no pude procesar, genera un gasto de energía enorme. O sea, si vamos a lo básico, es un gasto de energía muy grande estar a la defensiva. Y entonces este estar a la defensiva, este modo supervivencia, este principio económico que hace que lo conocido sea más valioso para nuestro psiquismo que lo nuevo, esta forma de estar defendiendo todo el tiempo lo que ya conoce, porque simplemente sobrevivió. Entonces, bueno, es un desgaste de energía muy grande. Entonces, si lo pensamos como que nuestro cuerpo siempre está al servicio de sanar, ¿no? Como que nuestro cuerpo es algo muy milagroso y muy maravilloso que siempre está a este servicio. Pero lo que pasa es que muchas veces no cuenta con la energía suficiente para, ¿no? Y que los procesos de sanación, incluso físicos, biológicos, necesitan esta energía y necesitan un contexto y necesitan procesos emocionales, y que muchas veces la sanación no es lo mismo que la curación. A mí me encanta separar esto también, ¿no? Porque yo he atendido a pacientes con cáncer terminal y se podría decir que se curaron. No, fallecieron, pero fallecieron en un estado de paz increíblemente mayor al estado que tenían previo a la enfermedad. ¿Y por qué esto? Porque hicieron un proceso de sanación enorme, enorme con su vida, con su historia, con sus memorias, con los padres, ¿no? con las personas que los educaron, con su contexto actual, consigo misma. Transformaron muchísimo el diálogo interno y, curiosamente, a partir de una enfermedad tan grave y con tanto dolor y con tantos tratamientos, empezaron a poner toda la atención para su propia persona y empezaron a transformar su vínculo consigo misma, su diálogo interno. El amor que se empezaron a tener fue maravilloso y yo lo recuerdo y para mí es como, wow, qué sagrado y cómo me honra poder haber acompañado procesos así. Profundamente me emociona, porque realmente, o sea, yo los quiero mucho a mis pacientes y abandoné completamente, nunca pude en realidad, este criterio de objetividad. Yo me conecto con las personas y entonces en esa conexión siempre buscamos ir desde el amor hacia el amor. La culpa, la vergüenza, la frustración no hacen más que engrosar el malestar interno de una persona. Y cuando vamos del amor hacia el amor, el proceso de sanación se da desde esta misma dinámica. Muchas veces el cuerpo físico llega a este proceso de curación. Hay veces que es como bastante más simple en este punto. Y está el gran misterio también. O sea, creernos que sabemos todo también es como un nivel de soberbia al que llegamos a veces los seres humanos, ¿no? Cuando estos conocimientos empiezan a estar al servicio de un ego insatisfecho, del capitalismo rotundo. Entonces, muchas veces caemos en situaciones como de mucha soberbia. Y yo con este punto en particular lo veo mucho, realmente, ¿no? Como que veo un montón que se pierde complejidad. Y los seres humanos somos los más complejos y nos estudiamos a nosotros mismos y nos vemos a nosotros mismos. Somos complejísimos. Entonces, ¿desde dónde vamos a trazar una línea de, sí, ahora creás tu realidad? Y entonces como que, sí, como vos, individuo, creás tu realidad, vos, individuo, sos responsable de todo lo que te sucede, y nos olvidamos tantas variables en el medio, que es como, no es que no podamos crear la realidad, es que creamos, sí, una porción de nuestra realidad, y dentro de esta porción de nuestra realidad que creamos, cuando logramos transformarnos internamente, se transforman los vínculos que generamos con todo. Lo que no quiere decir que transformemos todo, quiere decir que transformamos los vínculos y yo me transformo y me empiezo a amar mucho más profundamente. ¿Qué creen que pasará en el ámbito de pareja? Si yo me transformo y me puedo empezar a amar mucho más profundamente, ¿qué creen que pasará con el ámbito de mis hijos o de mis padres o de mi madre? ¿Qué creen que pasará? ¿Se va a transformar? Claramente se va a transformar. Si te empezás a amar profundamente, ¿qué crees que va a pasar con tu autocuidado, con tu alimentación, con tu actividad física? ¿Vieron que es mucho más profundo? Si te empezás a amar mucho más profundamente, ¿qué crees que va a empezar a pasar con alguna enfermedad que traigas? O con algún proceso que tu cuerpo esté transitando.
se empieza a transformar ese vínculo y empieza a circular muchísimo más amor. Y ese amor claramente facilita los procesos de sanación y también, por supuesto, facilita los procesos de curación del cuerpo físico, porque empieza a circular una energía por nuestro cuerpo físico que permite que el cuerpo se regenere, que el cuerpo pueda cumplir sus funciones de sanación, de integración, de reparación. Cuando estamos en calma, cuando estamos en paz, cuando logramos ser ese hogar interno para nuestra propia presencia, el cuerpo puede repararse más sencillamente que si tiene que estar a la defensiva, atacando y siendo atacado y huyendo y congelándose. Entonces, esto es como muy básico en este punto, ¿no? Pero bueno, qué importante tenerlo en cuenta, qué importante tenerlo en cuenta. Y muchas veces nos pasa que ante la complejidad, el mecanismo ¿no? Simplifico, lo tomo, lo agarro y lo suelto. Los invito a sostener un poco más la complejidad, a sostenerla un poco más. ¿Esto es complejo? Sí, por supuesto que es complejo. Y claramente, si vos te alineás con tu intención, y empezás a generar desde la paz, desde el amor, desde ponerte al servicio de un bien mayor y empezás a alinear tus acciones con este propósito, se va a empezar a mover tu realidad, porque las vas a estar moviendo y porque va a estar facilitado desde este punto. Y vas a empezar a salir del modo supervivencia. Claramente, pero es un proceso. Y para este proceso, como veíamos en los podcasts anteriores, claramente vas a necesitar un proceso de sanación, porque este modo supervivencia no lo podemos llamar peyorativamente, lo que bloquea mi crecimiento, ¿no? Como que no es peyorativo, o sea, bloquea tu crecimiento en ese punto, porque hizo falta, tanto a nivel personal como transgeneracional, como colectivo, quedó una huella, quedó una marca de algo que necesitó protegerse y cuidarse porque fue demasiado para ser procesado e integrado en ese momento. Esa es la huella del trauma, que no es el trauma en sí mismo, sino es la huella, lo traumático, es cómo queda guardado en un sistema familiar, en una persona o en un colectivo algo que haya pasado. Entonces, nos invito a habitar un poco más la complejidad para salir de soluciones simplistas que muchas veces lo que hacen es generar una frustración enorme al servicio de esta maquinaria individualista, totalmente capitalista, que quiere que creemos la realidad para satisfacer esa necesidad de salir de la insuficiencia del ego. Entonces, me parece tan importante, ¿no? Hablaba el otro día con uno de los grupos de la certificación. ¿Qué tal si empezamos a manifestar paz en nuestro corazón? ¿Cómo haríamos, no? ¿Qué es necesario sanar internamente para ir logrando estados de cada vez más paz? Porque somos muchos internamente, no somos una unidad. Hay un ego, una parte del ego, que cubre el resto de los yoes y que tiene la ilusión de unidad. En cuanto nos empezamos a conocer a nosotras mismas, a nosotros mismos, empezamos a utilizar esta habilidad que es la más distinguida de nuestro cerebro, que es la metacognición, la conciencia de ser conscientes, y empezamos a hacer este trabajo de observación de si nos damos cuenta de que la unidad en realidad era una ilusión. Claramente, ¿no? Aparecen distintas partes, con distintas motivaciones, con distintas personalidades, y el trabajo de empezar a observarlas, a sentirlas, a reconocerlas, a transformarlas y a integrar es un trabajo profundamente maravilloso que sin duda, con mucha perseverancia y con mucho amor, nos va a ir llevando cada vez más a emociones elevadas, paz, gratitud, amor, rendición, aceptación, ¿no? Es como ¡wow! ¡Qué hermoso un proceso así! Y desde ahí, claramente que vas a estar mucho más alineada, alineado para que desde esas emociones elevadas, la visión, porque vas a empezar a ser cada vez más uno. O sea, si eras 15, vas a empezar a ser 10, de 10, 5. Y claramente es más fácil ponerse de acuerdo cuando sos menos, hasta que vas logrando una unidad y te podés sostener en esa perseverancia de ser quien realmente sos. Y si todo este proceso lo pones al servicio de un bien mayor, claramente vas a recibir mucha más ayuda porque vas a estar conectando con el inconsciente colectivo y vas a estar aportando a este inconsciente colectivo.
Y somos parte de este inconsciente colectivo. Y en este inconsciente colectivo está la supraconciencia, la conciencia que todo lo sabe y que tiene todos los recursos para acompañar. Entonces, en esta conexión, cuando nos ponemos al servicio, todo se empieza a facilitar. Ahora, ¿desde dónde? Es mi gran pregunta hoy, ¿no? Desde el amor, para el amor, con el amor, empieza a suceder diferente. Entonces, ¿qué tal si empezamos a manifestar paz en nuestros corazones? ¿Y qué implica, no? ¿Qué implica en todos los niveles, personal, familiar, social y colectivo, empezar a aportar más paz en nuestro corazón? Mucho amor, bendiciones en este día y cada día.